Ahora bien, el punto importante es que la Fiscalía tiene que utilizar sus recursos. Por imperio constitucional, en su artículo 195, establece claramente que el fiscal deberá de aplicar los principios de mínima intervención penal, oportunidad, y ahora con el COIP también podrá optimizar sus recursos con la no mediación, pero sí la conciliación en la esfera penal. Esto es importante porque le da nuevas herramientas al fiscal, al juzgador y a los sujetos procesales en sí, una triada, juez, fiscal y defensa técnica, para que puedan recurrir y optimizar estos recursos y no seguir al tradicional, al entramado y típico, desgastado proceso o procesamiento, como era de costumbre, sino que solamente los que verdadera forma pueden activar el órgano jurisdiccional o que los mecanismos extrapenales sean totalmente deficientes, que no se puede aplicar otro que no sea la imputación y de igual manera la persecución penal. En todos los que no sean necesarios o delitos no gravosos se aplicará la oportunidad y el principio de mínima intervención penal. Cambiando al tema, en el COIP, ya que entra en circulación después de la partida de función del Código de Procedimiento Penal que nació el 13 de junio del 2001 y fenece el 10 de febrero del 2014. Entra un código orgánico, como su palabra en su estructura lo dice, ¿no? Una ley 3 en 1 orgánica que tiene coherencia, una sinergia entre el Código Penal, leyes penales, ¿no?, actuales de último punto de investigación criminal, como el etnocidio, genocidio, delitos de lesa humanidad, entre otros delitos de defraudación, etcétera. También mala praxis. Entre ellos también entra a haber nuevos procedimientos y una nueva corriente de imputación objetiva, de que no solamente tiene que tener inicio y resultado, sino que posterior a ello tiene que tener conocimiento de antijuridicidad para poder determinar el reproche de culpa. Bien, ya algunos procesalistas han indicado las bondades y los contras que pueda tener el Código Orgánico Integral Penal, como cualquier ley, imperfecta, por cierto, pero ya el Código Orgánico al menos tiene más coherencia con los tratados internacionales y la propia Constitución, para evitar la sanción al Estado ecuatoriano, como ha sucedido en el caso de Hermanos Restrepos, como caso Tibi versus Ecuador, como la profesora Benavides, Consuelo Benavides, así como también entre otros casos emblemáticos, Albán Cornejo, entre otros, que Ecuador fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la no aplicabilidad de nuestra legislación y los tratados internacionales que Ecuador firmó en 1968 y ratificó en 1969. Me refiero al Pacto de San José de Costa Rica, entre otras leyes, del cual Ecuador ha firmado y ha ratificado. Y hablo de leyes erga omnes, ¿no? Hablo de principios procesales y universales que Ecuador, con el fin de procurar perseguir contra la corrupción y otros tipos de delitos de lesa humanidad, se ha propuesto firmar contratos o convenios internacionales ratificados que son de inmediata aplicabilidad, tal como lo establece el artículo 11 de la Constitución, punto 3, así como también el 425, 426 y 427, precisamente del imperio constitucional, donde le da un rango a las leyes de constitucionalidad, así como también le da una performancia a los intereses internacionales. Por tanto, el COIP ya tiene un rango constitucional inherente o con coherencia con la Constitución y los tratados internacionales, en fiel cumplimiento de lo que establece el imperio constitucional con respecto a los tratados internacionales, 417 de la norma jerárquica. Ahora, otro punto y aspecto importante de las bondades es también las nuevas formas de investigación criminal que se puedan utilizar en este mundo contemporáneo. La extraterritorialidad, ¿no?, la asistencia penal internacional, entre otros procedimientos novedosos, como también las conferencias
por videoconferencias telemáticas, así como también las comparecencias ya por intermedio en tiempo real, como en las reglas de audiencia 563 y 560, que habla de la oralidad y de los mecanismos que se puedan utilizar de tecnología para que no se pierda la inmediación y no existe un desgaste físico, económico, humano con respecto a trasladar a un perito estando en otra provincia, refiriéndonos a Ecuador, que puede estar en Amazonía, en Galápagos o en cualquier región de nuestro país, y que por la ausencia de este testigo o perito se pueda dar por fallida una audiencia. Es decir, se aplica con la tecnología la mínima intervención penal y más allá también el principio de celeridad y economía procesal. Estas herramientas son importantes porque así como la delincuencia ha avanzado a paso agigantado, así como la tecnología da sus bondades y sus contras, los delitos transnacionales se cometen en otra legislación, en otra ciudad o país, al otro extremo del mundo. Ahora hay la asistencia penal internacional, los testigos encubiertos, que esto ayudan en gran forma para la investigación criminal. Esto no lo veíamos en el Código de Procedimiento Penal, que no tenía una coherencia con la Constitución y menos aún con los tratados internacionales. Sepan ustedes, apreciados colegas, y ustedes por conocimiento general, saben perfectamente que todo tratado y convenio internacional tiene que estar sujeto a verificación y luego, en cláusula abierta o cerrada o denuncia, tendremos que aceptarlo o rechazarlo. Ecuador es uno de los países que más ha colaborado contra los delitos de corrupción, de lesa humanidad, entre otros, que no sea aceptar y ratificar. Cuando un Estado ratifica los compromisos, es de inmediata aplicabilidad los tratados internacionales, del cual obligan a que las normativas internas, en este caso Ecuador, debe de afinar o tener coherencia o armonía al momento de legislar y elaborar nuevas leyes para que no existan, como anteriormente en décadas pasadas, sanción al Estado ecuatoriano por la dicotomía entre las leyes internas y los tratados internacionales. También es importante saber que nuestra legislación ha avanzado con respecto a que hay ciertos delitos declarados imprescriptibles, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, peculado, donde se pueden en algunos casos juzgar en ausencia. Me quedan las reservas necesarias que podemos hacer de lo posible otro conversatorio al respecto, pero sin embargo con la posición de la imprescriptibilidad, que es otro punto, también para no dejar en la impunidad en delitos que sean contra la eficiente administración pública, para evitar el despilfarro y obviamente la posición de enriquecimiento ilícito o injustificado de ciertos servidores públicos o funcionarios que aprovechan del servicio público en lugar de servir a la ciudadanía. Otro aspecto importante es también la suspensión condicional de la pena, que se da, artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal, con sus reglas y sus excepciones en la aplicabilidad en ciertos tipos penales, como también habíamos indicado algunas medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, ya que la Carta Interamericana de Derechos Humanos establece que la prisión preventiva será de aplicabilidad de último ratio. Esto tiene coherencia con la legislación ecuatoriana, ya que tenemos en el artículo 522 6 medidas cautelares. Y aparte de aquello, en el 537, tenemos también otros aspectos importantísimos, aparte de la prisión preventiva, como en los casos especiales. Casos que aplica el derecho humano, que no solamente es a la víctima, sino también al presunto victimario. Claro, mientras el aforismo y los tratados internacionales establecen un principio limitador del derecho penal, que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y nuestra legislación ecuatoriana le da un plus, que es sentencias ejecutoriadas. Entonces, ante aquello, es importante de que se sepa que en Ecuador hay un Estado de Derecho, un Estado garantista y no legalista, y ante aquello hay la posibilidad de que exista un principio de igualdad, coherencia de interpretación, de mínima intervención penal, de contradicción entre otros principios procesales que son de inmediata aplicabilidad para evitar el desgaste al órgano jurisdiccional.